Marcos, capítulo 4. Otra vez comenzó Jesús a enseñar junto al mar y se reunió alrededor de él mucha gente, tanto que entrando en una barca, se sentó en ella, en el mar, y toda la gente estaba en tierra junto al mar. Y les enseñaba por parábolas muchas cosas. Y les decía en su doctrina: oíd, he aquí el sembrador salió a sembrar. Y al sembrar, aconteció que una parte cayó junto al camino, y vinieron las aves del cielo y la comieron. Otra parte cayó en pedregales, donde no tenía mucha tierra, y brotó pronto porque no tenían profundidad de tierra. Pero salido el sol se quemó, y porque no tenía raíz se secó. Otra parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron, y no dio fruto. Pero otra parte cayó en buena tierra y dio fruto, pues brotó y creció y produjo a 30, a 60 y a 100 por uno. Entonces le dijo él: el que tiene oído para oír, oiga. Y cuando estuvo solo, los que estaban cerca de él con los 12 le preguntaron sobre la parábola. Y él les dijo: a vosotros os es dado saber el misterio del reino de Dios, mas a los que están fuera, por parábolas todas las cosas, para que viendo vean y no perciban, y oyendo oigan y no entiendan, para que no se conviertan y les sean perdonados los pecados. Y les dijo: ¿no sabéis esta parábola? ¿Cómo pues entenderéis todas las parábolas? El sembrador es el que siembra la palabra. Y estos son los de junto al camino, en quienes se siembra la palabra, pero después que la oyen, enseguida viene Satanás y quita la palabra que se sembró en sus corazones. Estos son asimismo los que fueron sembrados en pedregales, los que cuando han oído la palabra, al momento la reciben con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración. Porque cuando viene la tribulación o la persecución por causa de la palabra, luego tropiezan. Y estos son los que fueron sembrados entre espinos, los que oyen la palabra, pero los afanes de este siglo y el engaño de las riquezas y la codicia de otras cosas entran y ahogan la palabra y se hace infructuosa. Y estos son los que fueron sembrados en buena tierra, los que oyen la palabra y la reciben y dan fruto a 30, 60 y a 100 por uno. Señor, te pedimos que bendigas tu palabra en esta mañana, que nos hables, que nos instruyas, que nos enseñes. Y sobre todo, Señor, que hagas que tu palabra pueda producir el fruto deseado en nuestras vidas. Ayúdanos a ser oidores que pueden poner tu palabra por obra. Y no solamente oidores temporales, oidores olvidadizos, sino quienes pueden, Señor, ser edificados con tu verdad, de modo que sus vidas sean un árbol frondoso con mucho fruto y abundante para la gloria de tu nombre. Oramos estas cosas en el nombre de Cristo Jesús y en sus méritos. Amén y amén. La historia de los dos hombres crucificados al lado de Jesús es muy conocida. Ambos eran pecadores, ambos injuriaron a Jesús. Esto es muy importante porque a veces como que las películas y Hollywood nos hacen pensar que uno de los ladrones era menos malo que el otro. Y la realidad es que ambos injuriaron al Señor Jesucristo según el Evangelio o los Evangelios. Ambos merecían estar en la cruz porque eran ladrones, eran homicidas y merecían el castigo de la cruz. Ambos presenciaron las mismas cosas acerca de Jesús, escucharon a los mismos injuriando al Señor Jesucristo, y eso nos deja también frente a la realidad de que ambos escucharon las mismas palabras del Señor Jesucristo al mismo tiempo y con la misma potencia. Y surge una pregunta: ¿qué es lo que hace que al final de la historia uno de ellos sea absuelto por el Señor y el otro no? ¿Qué es lo que hace que uno de ellos sea salvo y el otro no? Seguro usted dirá, bueno, que uno de ellos pudo reconocer su pecado y arrepentirse, y eso es muy cierto, pero ¿cómo llegó él hasta ese punto? ¿Qué fue lo que pasó en su corazón para que él, a diferencia del otro, pudiera reconocer al Señor Jesucristo al mismo tiempo que reconocía sus pecados? Bueno, podríamos responder muy reformadamente diciendo la soberanía de Dios. Al final, la salvación es del Señor. Y sí,
Esa es exactamente la razón. Dios es soberano y Él salva a quien Él quiere en su misericordia. Pero hay algo que sucede en el plano terrenal, en el plano comprensible, que nos hace a nosotros acudir a la palabra de Dios para descubrir qué es lo que pasa con un pecador arrepentido, cómo es que obra la palabra, qué es lo que está pasando detrás del telón para que algunos que oyen la palabra respondan positivamente, mientras que otros que están oyendo exactamente la misma palabra respondan endureciendo sus corazones. No podemos entender completamente cómo opera la salvación. Nosotros solo sabemos que la salvación es del Señor y que hay una razón por la cual Él salva. Sabemos además que esa razón no está en nosotros, que esa razón está en Él. Pero entender el proceso y entender cómo funciona a la luz de la palabra nos ayuda, sobre todo para dar gloria al Señor, al recordar que Él sigue siendo misericordioso, que Él sigue salvando, que Él sigue siendo compasivo. Y estamos seguros que nadie puede ser salvo por sus obras, eso es cierto. Y estamos además seguros que nosotros no podemos garantizar nuestra salvación. Así que eso es importante dejarlo sentado antes de iniciar este sermón. Nosotros no vamos a tratar de descubrir cuál es la clave para que Dios salve a unos que escuchan la misma palabra y a otros no. ¿Cuál es la clave para que Él ilumine el corazón de algunos que escuchan mientras otros siguen entenebrecidos? Ese no es el propósito de este sermón. El propósito de este sermón es más bien mostrar qué es lo que sucede evidentemente en el corazón del arrepentido, en el compromiso del arrepentido, en la vida del arrepentido, y qué es lo que sucede en el no arrepentido, en el corazón del no arrepentido, en la vida del no arrepentido. El Evangelio de Marcos presenta de manera interesante el desarrollo del ministerio del Señor Jesucristo. En los mismos capítulos, el Señor es presentado al principio del libro, en el capítulo 1, como el Mesías. Una voz del cielo dice: este es mi Hijo amado en quien yo me complazco, y Él es bautizado y el Espíritu Santo desciende en forma de paloma. Luego, Marcos muy ingeniosamente acude a algunos milagros que comprobaban que ese evento que probaba que Jesús era el Mesías era realmente cierto, que Jesús era el Mesías. Así que durante los capítulos 2 y 3, Él recopila una serie de eventos milagrosos que solamente podía hacer alguien que fuera el Mesías: sanar enfermos, resucitar, echar fuera demonios, sanar lepra, devolver la vista a los ciegos. Entonces Marcos recopila una serie de milagros para probar su tesis: Jesucristo es el Mesías, Él es el Hijo de Dios, Él tiene autoridad porque Él puede hacer estos milagros. Tiene autoridad sobre la enfermedad, tiene autoridad sobre la muerte, tiene autoridad sobre la naturaleza, manda al viento y al mar a callarse, tiene autoridad sobre los demonios. Él, sin duda, es el Hijo de Dios, está comprobado. Pero luego de eso, Marcos presenta el hecho de que Jesús se presenta como ciertamente un Mesías que tiene autoridad comprobado, pero que también tiene un mensaje, que tiene un discurso. Es decir, Él no vino solamente para decir yo soy el Mesías, Él vino a traer un mensaje acerca de su reino. Y a ese mensaje habían unos que respondían positivamente y habían otros que definitivamente se oponían a Él, se oponían a su reino. Entonces, ya tenemos en Marcos a un Mesías con autoridad, tenemos a un Mesías con seguidores. Había una gente que iba detrás del Señor por la razón que fuera, unos genuinamente, otros buscando un milagro, otros para perseguirle, pero tenía seguidores. Así que lo que ese Mesías tiene que decir acerca de su reino es en lo que Marcos se concentra en este capítulo 4. Aunque él ya había mostrado a Jesús enseñando en alguna ocasión, es la primera vez que vemos a Jesús aparecer en un discurso directo y descriptivo, al menos en el Evangelio de Marcos. Mateo y Lucas son evangelios que contienen muchos discursos de Jesús, pero Marcos es muy breve, muy selectivo en cuanto a los discursos. Hay muy pocos discursos y este es el primero. Él escogió los discursos más representativos y útiles para lo que quería transmitir, para transmitir lo que quería transmitir a su audiencia. El discurso elegido esta vez es uno muy conocido, este que acabamos de leer, la parábola del sembrador. Una parábola sobre el reino de Dios y sobre la realidad de cómo en el reino de Dios
Hay quienes escuchan la palabra y siguen a Jesús, y hay quienes escuchan la palabra y dan la espalda a Jesús. Es acerca de eso, de lo que trata esta parábola. Los que escuchan la palabra y siguen a Jesús llevan mucho fruto. Los que escuchan la palabra y no siguen a Jesús, pues obviamente no tienen mucho fruto. Así que el tema de la parábola no es muy complejo, pero nosotros vamos a tratar de verlo más ampliamente a la luz de nuestros ya acostumbrados 3 encabezados. El primero, vamos a ver la parábola del reino, versículos 1 al 9. ¿Qué fue lo que Jesús dijo? Luego de eso vamos a ver el propósito por el cual el Señor enseña esa parábola y finalmente veremos la explicación de la parábola. Este es uno de esos sermones que uno dice, qué bendición de sermón, porque básicamente es una parábola y Jesús explicando la parábola. O sea que yo no tengo mucho que decir aquí, no tengo mucho que inventar aquí, eso reduce las posibilidades de que yo tenga que imprimir mis propios pensamientos. Jesús ya interpretó la parábola, ¿verdad? Así que lo que nosotros vamos a hacer es tratar de entender más ampliamente cómo eso se relaciona con nosotros en el día de hoy. Vamos a ver en primer lugar la parábola sobre el reino, la parábola misma del sembrador. El texto empieza diciendo que Jesús comenzó a enseñar junto al mar y se reunió una gran multitud. La enseñanza era una prioridad en el ministerio de Jesús, aunque ciertamente Él hizo milagros, acuérdense ustedes en el capítulo 3 y 2, después de sanar a la suegra de Pedro, hubo una gran multitud, era día de reposo, y hubo una gente que se agolpó, mira, hay mucha gente que quiere que tú lo sanes, y en algún momento el Señor se va a un monte apartado a orar. Al día siguiente, la gente llega por montones. Jesús está en la madrugada orando, todavía no había amanecido, y Pedro llega allá y le dice, Señor, eres famoso y de paso nosotros, la gente te busca para que tú lo sanes. Vieras el montón de gente que hay afuera en la casa de mi suegra. Ella está feliz, yo también, somos famosos, ve a sanarlo. Y el Señor dice, no, yo voy a seguir enseñando la palabra. Y no porque el Señor no fuera compasivo para sanar, es que el Señor no había venido a sanar. La gente que el Señor sanó se murió. Es decir, no fue una sanidad eterna, están muertos, enterrados, sus huesos están en el suelo hasta la resurrección en el día de hoy. El propósito de los milagros en el Señor era certificar que Él era el Mesías, pero no precisamente mostrar que Él era el famoso o reconocido, no buscar gloria. Su propósito era enseñar acerca del reino. Esa era la prioridad del Señor Jesucristo. Bueno, esa es la prioridad de todo seguidor del Señor Jesucristo, la enseñanza de su doctrina. El texto nos dice que se metió en una barca y la usó como púlpito, se adentró un poquito dentro del mar y era algo estratégico específicamente porque eso hacía que su voz se amplificara y pudiera llegar a la mayor cantidad de personas. Es decir, al meterse en esa barca, el agua funcionaba como un espejo y la voz podía proyectarse mejor. Así que el Señor en esa barca empieza a dar enseñanzas. Y muy probablemente desde allí, desde esa barca, el Señor está divisando a un hombre, probablemente un hombre que está sembrando, que era algo muy común en la época del Señor. Y Él toma la figura del hombre sembrando y empieza a darle una enseñanza a ellos. Una parábola que se puede definir como una historia que bien puede ser real o ficticia, que se utiliza para ilustrar una o más verdades espirituales. Una parábola es una historia que bien puede ser real o ficticia, que se usa para ilustrar una o más verdades espirituales. Y esto es importante entenderlo. Una parábola no es un código enigma. No es un misterio. Nosotros no estamos para tomar las parábolas y empezar a buscar a la mamá del hijo pródigo, empezar a ver los cerdos de la parábola del hijo pródigo que representaban, o aquí el sembrador salió a sembrar, eso quiere decir que la mochilita en la que llevaba la semilla significa tal cosa, y que el palo con el que hacía el hueco significa tal cosa, y que la ropa que llevaba, no. Las parábolas no son lenguaje apocalíptico encriptado. Las parábolas son historias que, como las fábulas, tienen una moraleja, una enseñanza principal. Y nuestra meta cuando nosotros estudiamos parábolas, que es lo que vamos a hacer a lo largo de estas semanas, es ver cuál es la enseñanza principal de esa parábola y cuál es la importancia que tiene para la audiencia
que tuvo para la audiencia original y que tiene para la audiencia contemporánea. Así que no vamos a inventar mucho con esta parábola del sembrador. El Señor tiene un propósito claro en enseñar aquí una verdad y nosotros vamos a tratar de ver cuál es esa verdad. Jesús, dice el texto, que enseñó su doctrina, es decir, el mensaje del reino, lo que tenía que ver con lo que el Mesías quería decir. Y Él decidió enseñarlo por parábola. La imagen es la de un sembrador, ¿verdad? Un hombre que sale y empieza a regar, pero la semilla cae en distintos tipos de terreno. Es un mismo terreno, pero hay accidentes en el terreno, es decir, hay huecos, canales, una tierra que quedó sin arar, otra que quedó un poco más dura, otra en la que definitivamente las aves del cielo entraban y se comían, así que hay un terreno, hay un sembrador, y en ese terreno hay accidentes en el terreno que hacen que la semilla en ocasiones no caiga en buen lugar para nacer. Ahora debemos tener eso en nuestras mentes. ¿Cuáles son los elementos de esta parábola? Por favor, guárdenlo allí en el bolsillo de sus mentes. Número 1, hay un sembrador, hay una semilla y hay distintos tipos de terreno. Eso es básicamente los puntos pivote o los puntos principales que el Señor está destacando en esa parábola. Hay un sembrador, hay una semilla y hay unos tipos de terreno en los que la semilla cae. Ahorita cuando veamos la explicación del Señor Jesucristo vamos a entender por qué eso es importante. Ahora bien, en principio nadie parece entender la parábola. Puedes imaginarte a la multitud. El sembrador salió a sembrar y todo el mundo, sí, como ese sembrador. Ajá. ¿Verdad? Pero la parábola produjo algo entre toda la multitud que estaba escuchando al Señor Jesucristo. La dividió. Cuando Jesús da la parábola, la multitud se divide en dos grandes grupos. En primer lugar están los interesados en entender la parábola. Ustedes pueden verla aquí en el versículo 10, cuando estuvo solo, los que estaban cerca de él, con los 12, le preguntaron sobre la parábola. Es decir, que hay un primer grupo que son los que estuvieron interesados en entender la parábola. Pero había un segundo grupo, que eran los que no estaban en ese grupo, a los que no les importaba entender la parábola, por varias razones. Algunos que no les interesaba simplemente porque yo quería un milagro. Yo no vine aquí a escuchar parábola de sembrador, no me interesa eso, yo quiero que me sanes. Otros porque ya no voy a escuchar ninguna explicación de ese hombre, yo sé mucho más que ese hombre, tal vez escribas y fariseos que estaban buscando ocasión para hacer caer a Jesús. Y habían otros sencillamente como de esa gente que vive como en otro planeta, ¿no? Como que, como que, ¿qué fue? Parábola, ¿qué? La vida sigue normal, yo no necesito entender eso. Entonces hay dos grandes grupos, los que quieren entender la parábola y los que no quieren entender la parábola. Y eso nos lleva al segundo encabezado de nuestro sermón. Vamos rápido hoy, ¿cierto? El propósito de las parábolas sobre el reino. El propósito de las parábolas sobre el reino. ¿Por qué Jesús simplemente no escogió un discurso claro? ¿Por qué no dijo, miren, ustedes son una gran multitud aquí? Yo los veo muy animados, algunos de ustedes quieren milagros, otros quieren señales, pero yo les voy a decir la verdad. Yo no vine solamente a eso. Ustedes tienen que seguirme a mí, seguir mi palabra y escuchar mis enseñanzas. Si les gusta, bienvenidos. Si no, se pueden ir. Jesús pudo haber dicho eso, claramente. Pero ¿por qué Él decide escoger un lenguaje de parábola? Bueno, Él mismo explica aquí por qué decide escoger un lenguaje de parábolas. El versículo 10 dice, o el 11, y les dijo, a vosotros, esto es, a los que se acercaron, y a los 12, a vosotros os he dado saber el misterio del reino de Dios. Misterio del reino de Dios. Mas a los que están fuera, por parábolas todas las cosas. En otras palabras, a ustedes he decidido explicarles el misterio, a los otros los dejé con la parábola en la mente. ¿Para qué Jesús? Es decir, ¿por qué complicarse la vida de esa manera? Bueno, para que, y aquí viene lo difícil de este texto, para que viendo no aprecien,
oyendo con los oídos no oigan, es decir, no procesen, y para que no entiendan y no se conviertan, y para que no les sean perdonados sus pecados. ¿What? O sea, la gracia de predicar no es acaso que la gente oiga, aprecie, medite y se arrepienta. ¿Por qué Jesús está decidiendo que a unos les explica para que oigan, aprecien y se arrepientan, y a otros los deja sin explicación para que oigan y no entiendan y no se arrepientan? Me dan ganas de dejar el sermón aquí. Ahora bien, de esos dos grupos que nosotros vemos, que ya los tenemos diferenciados, y dijimos que unos estaban realmente interesados y otros no estaban interesados en responder las parábolas de Jesús, el Señor explica qué está pasando en cada uno de ellos. Así es como funciona. Un deseo por conocer a Dios es la muestra de nuestro deseo por seguir a Dios, y eso no viene de nosotros. Por favor, tengan eso en mente. La razón por la que los 12 y los que estaban cerca a Jesús tenían deseo de entender la parábola de Jesús era porque ya eran de Jesús. Y en cierto sentido querían conocer mucho más de Jesús para seguir a Jesús, pero ese deseo no provenía de ellos. Provenía de algo que el Señor estaba produciendo. Y el simple hecho de querer conocer ya era una prueba de que ellos estaban interesados en el reino y a ellos se les iba a dar a conocer el misterio del reino. Pero a los que creían que ya sabían, que no necesitaban conocer, que ellos ya estaban en el reino de ellos, no en el de Jesús, que ellos ya estaban completos y que no necesitaban de ese conocimiento. Ah, bueno, está bien, si ustedes creen eso, entonces quédense en eso. Ahora el grupo ya tiene otra característica. Ya no son solo los que quieren conocer y los que no quieren conocer. Ya ahora son los que desean conocer para poder seguir a Jesús y los que no les interesa conocer porque no les interesa seguir al Señor Jesucristo. Una de las primeras cosas que experimenta aquel que es llamado por Dios a seguirle es un deseo por conocer más quién es Jesús y cómo agradar a Jesús. Mi amado hermano, usted está aquí por una razón. Y la razón por la que usted está aquí es porque, por lo que sea, ya sea que usted sea miembro de esta iglesia, un invitado o alguien que llegó por alguna casualidad, usted está interesado en conocer qué es lo que la Biblia dice acerca de Jesús por alguna razón, tal vez para poder decir, yo quiero seguir a ese Jesús, pero yo necesito entender. Si esa es su condición, ese deseo no proviene de nosotros. Proviene del Señor, porque nosotros amamos nuestros pecados. Y de hecho, en algún tiempo, muchos de los que estamos aquí estuvimos en una posición en la que dijimos, yo no quiero saber nada de eso, no me invites, no me interesa, gracias, no estoy interesado, ve a lavarle el cerebro a otro, no me interesa. ¿Por qué? Porque nos interesaba vivir en nuestros pecados y porque sospechábamos, además, que lo que íbamos a escuchar se iba a oponer a nuestra vida de pecado. Pero en algún momento todo comenzó con un deseo. Yo quiero que me expliquen. Sí, me gustaría que fueras a mi casa y me explicaras un poquito mejor. Ok, yo voy el domingo a la iglesia. Esto de escuchar esta serie como que me está interesando. Eso provenía del Señor. Un interés por su palabra y por todo lo que tenga que ver con Dios solo puede provenir del Señor. Nadie busca a Dios a menos que el Señor lo ponga en su corazón. Nadie puede venir al Padre a menos que el Señor lo traiga. Y algunos por curiosidad, otros por explorar, otros por experimentar, pero al final, cuando eso se convierte en un deseo genuino, eso viene del Señor. Vamos bien. Al acercarse, Jesús les dice que a ellos, es decir, a los que vinieron con Él, a ellos, a ustedes, los que se acercaron a preguntarme, les es dado a conocer el misterio del Evangelio. A ustedes les he dado a conocer el misterio del Evangelio. Pero hay
algo interesante. Jesús dice, a los que están fuera. ¿Fuera de dónde? Bueno, puede ser fuera de la casa donde estaban en ese momento, donde pidieron explicación, pero más probablemente a los que están fuera del reino, a los que no pertenecen, a los que no les interesa. Y debemos entender que se refiere a los que, de nuevo, no se acercaron a buscarlo, sino que estaban endurecidos. Incluso lo acusaron de ser Satanás. Él hace milagros, sí, pero eso es por el diablo que lo ungió. Él hace esos milagros por Belcebú. A ellos, a los que están fuera, a esas personas, estas mismas palabras serán para su condenación. Mírenlo en el versículo 12. Para que viendo vean y no aprecien o perciban. Para que oyendo oigan y no entiendan. Y para que no se conviertan y les sean perdonados los pecados. Y yo sé que usted está diciendo, sí, pastor, pero yo sigo sin entender. Eso sigue siendo difícil. No puedo procesar eso. La idea parece ser esta. Las parábolas son un lenguaje especial que contiene el mensaje del reino. Un misterio que antes no había sido revelado, pero que ahora está siendo revelado. ¿Cuál es ese misterio? Que el Hijo de Dios vino al mundo a perdonar pecados y que Él es el Mesías. Ahorita vamos a ampliar eso. Pero mientras para algunos ese mensaje en parábolas es luz, para otros es juicio y tinieblas por el endurecimiento de sus corazones. Y Jesús está usando aquí no unas palabras que Él haya dicho originalmente, Él está usando unas palabras que fueron pronunciadas por Isaías en el capítulo 6 y por Jeremías en el capítulo 5. Entonces, entender por qué Isaías y Jeremías la usaron nos va a ayudar a entender por qué Jesús las está usando aquí. En capítulo 6, versículos 9 y 10 de Isaías y en capítulo 5, versículo 21 de Jeremías están exactamente estas palabras, para que viendo no oigan, para que oyendo no entiendan, para que no perciban y para que no se conviertan. Recuerden ustedes, en capítulo 6, Isaías está viendo una visión y ve a Dios, él cae de rodillas porque él dice, yo no soy digno de estar parado delante del Señor. El Señor purifica sus labios con un carbón y luego dice el Señor, ¿quién irá por nosotros? ¿Quién irá a cumplir el llamado? Y él dice, Señor, heme aquí, envíame a mí. Y él le dice, mira, yo te envío para que vayas a un pueblo rebelde, pero predícale a ese pueblo rebelde de tal manera que cuando ellos oigan o escuchen, no oigan. Cuando vean, no perciban, para que no se arrepientan y no se conviertan de sus pecados. Ellos están endurecidos, pero vamos a enviarle un mensaje a ellos, de modo que no tengan excusa de que nunca escucharon nada, pero de modo que al mismo tiempo no lo procesen y se arrepientan. El Señor ilustró eso porque Israel ya era malo antes de escuchar a Isaías. En el capítulo 5, Israel era como una viña en la que el Señor fue a buscar fruto y no encontró. Y luego esa viña fue despedazada y el Señor mandó a que la acabaran porque esa viña no dio fruto. Eso era Israel. Estaba endurecido ya antes de escuchar el mensaje. O sea que el mensaje realmente llega por parte de Isaías para hacer evidente que ellos estaban ciegos y que ellos estaban endurecidos y hacer mucho más firme el juicio. Ahora bien, traslademos eso a la audiencia del Señor Jesucristo. Lo mismo pasaba con los escribas del tiempo del Señor Jesucristo y con los fariseos y con los líderes religiosos que estaban endurecidos en cuanto al Señor. Lo estaban acusando de ser el diablo. Ellos estaban ciegos en sus propios pecados y avaricia. No podían entender la esencia del misterio del reino, aunque habían tenido la ley en sus manos por mucho tiempo, se habían rehusado a eso. Así que cuando el mensaje del Mesías llega, no llega para que ellos se conviertan. Sus corazones ya debían estar preparados para recibir a ese Mesías porque ellos tenían la palabra, pero decidieron endurecerse. Y cuando vieron los milagros que comprobaban que Él era el Mesías, decidieron endurecerse aún más. Y cuando vieron el cielo abrirse y la confirmación de que Él era el Mesías, decidieron endurecerse aún más. De nuevo, hasta el punto que dijeron, no es el Mesías, tiene que ser el diablo. Y el Señor dice, mira,
como esa gente ya está endurecida, llévales un mensaje para que cuando el misterio lo vean, ellos no puedan entenderlo. No lo van a entender porque están endurecidos. Pero a los que el Señor llamare, ellos lo van a entender. El mensaje de la parábola tenía un doble propósito. Traía esperanza a los llamados de Dios, pero al mismo tiempo condenaba a los ya endurecidos. El mismo mensaje. Condenaba a los ya endurecidos. Y ahí está el propósito de esa parábola. El propósito de la parábola y de todas las parábolas en general era que las personas pudieran entender que Jesús era el Mesías, se arrepintieran y sus pecados fueran perdonados. Ahora bien, yo sé que esto no sigue siendo fácil de procesar, pero estamos tratando de entender lo que el pasaje está diciendo. Y es muy importante hacer una aclaración aquí. Este pasaje no está diciendo que las personas son endurecidas a causa de la parábola. Él no está diciendo, diles la parábola para que se endurezcan más. No. Los malos ya están endurecidos a causa de su pecado y las parábolas son solo una forma de hacer evidente el juicio. Y alguien dirá, ¿y eso no hace a Dios como malo por dejarlos en esa ignorancia? O sea, porque Dios simplemente pues no les habla claro y los despierta y los salva. ¿Por qué Dios sería tan perverso de esconder el mensaje a los que ya son malos para que se pierdan? Si Él de nuevo pudiera darles entendimiento, ¿por qué no lo hace? Porque en su soberanía, y esa es la respuesta, aquí va. Él tiene misericordia de quien Él tiene misericordia. Y Él endurece a quien Él endurece. ¿Dónde está eso? Romanos capítulo 10. De quien Él quiere tener misericordia, tiene misericordia. Y al que quiere endurecer, Él endurece. Y tú dirás, pero ¿por qué? ¿Por qué Dios es tan injusto? Bueno, eso parece injusto, pero en realidad si vamos a hablar de justicia, todos nosotros mereceríamos estar ciegos ante las verdades del Señor y ser condenados porque todos nosotros somos pecadores. Así que si el Señor decidiera hacer justicia, desde el que predica para abajo, toditos estuviéramos condenados porque todos hemos pecado delante del Señor. Lo que sucede es que entre la justicia que el Señor manifiesta, Él decide mostrar su gloria de otra manera. ¿Cómo? Salvando a pecadores que iban a la condenación, haciendo que ellos puedan ver lo que no podían ver por sí mismos y ahora alcancen esa misericordia. Y Dios, oh bendito, termina siendo alabado cuando castiga al culpable porque Él es un Dios justo y termina siendo alabado cuando hace misericordia porque perdona a quien merecía la condenación. ¡Wow! Y eso es hermoso porque fíjate que no es solo una cuestión de justicia, es una cuestión de justicia más misericordia porque en ambas Dios es glorificado. Cuando Pablo explicó eso, Pablo dijo, ¡oh, profunda riqueza de la sabiduría de Dios! Insondable su juicio. ¿Quién pudiera comprenderlo, Señor? Yo no lo comprendo, solo puedo decir, ¡wow! Dice Pablo, ¡qué tremenda soberanía de Dios! Mi hermano, tú y yo, ¿y eso qué produce? Hermano, por eso es que un cristiano orgulloso es la cosa más contradictoria del planeta Tierra, del universo. El orgullo es incompatible con el Evangelio, porque ¿qué merecíamos nosotros? Merecíamos el infierno por nuestros pecados, incluso por el más pequeño de todos. Pero el Señor nos dio su misericordia a través de hacernos entender lo que nuestro corazón endurecido no podía entender. Hay un pasaje que nos va a ayudar a entender esto un poco más en el Nuevo Testamento y que creo que es importante que lo revisemos. Segunda a los Corintios capítulo 3. ¿Están ahí? Perdón, capítulo 4.
A Pablo le están diciendo, Pablo, los de Corinto, sería bueno que tú predicaras más retóricamente, porque es que el evangelio, la cruz, la resurrección, lo mismo. Pablo, la gente de Corinto es más sofisticada que eso. Tú deberías predicarle, porque probablemente por eso es que no se ha convertido tanta gente en Corinto, porque tú no les has predicado claramente. Y entonces Pablo responde, por lo cual teniendo nosotros este ministerio, capítulo 4, según la misericordia que hemos recibido no desmayamos, antes bien renunciamos a lo oculto y vergonzoso, no andando con astucia ni adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. Pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto. Si el misterio del evangelio está encubierto, no es por culpa nuestra, dice Pablo, es por culpa de su perdición, entre los que se pierden, en los cuales el Dios de este siglo, que es Satanás, cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Y entonces, si todos estamos endurecidos y todos estamos ciegos y no podemos ver la imagen de Jesucristo y el evangelio y entenderlo, entonces ¿para qué predicamos? Bueno, Pablo responde, porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús, porque Dios, no mi mensaje, no mi habilidad, no mi explicación, dice Pablo, Dios en su poder, en su soberanía, pero sobre todo en su misericordia, el mismo Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es decir, el mismo que con su palabra hizo que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para la iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. ¿Por qué predicamos entonces si todos están endurecidos? Porque es el mensaje que Dios utiliza para que en su misericordia Él pueda salvar de esos endurecidos y traerlos a la luz de Jesucristo. Ok. Las parábolas en realidad eran una cosa que nadie podía entender. El misterio del evangelio era algo que nadie podía entender, ni los endurecidos ni los no menos endurecidos. Nadie lo podía entender, pero Dios en su misericordia decidió explicar ese misterio a unos para que la luz del evangelio de Jesucristo pudiera resplandecer. Y eso trae una verdad práctica a nuestras vidas. Tú no estás aquí porque tú eres más inteligente, tú no estás aquí porque tú fuiste más habilidoso, tú no estás aquí porque tu mamá te predicó el evangelio y te enseñó unos coritos cuando era joven. Tú estás aquí por la pura gracia de nuestro Dios, por la pura misericordia de Dios. Esa es la razón, mi hermano, por la cual nosotros hemos entendido el evangelio, no otra. Y uno dice, oye, hay gente tan brillante, tan brillante. Uno dice, oye, pero fulano es tan brillante, ¿por qué fulano no puede entenderlo? Es tan simple. Y lo he dicho otras veces de este púlpito. La persona con menos capacidad académica, con menos preparación, con menos títulos, con menos conocimiento de cualquier área en cultura general, lo que sea que haya en este salón, el que haya hecho menos estudios académicos aquí es mucho más sabio que el sabio más sabio de los entendidos sin Cristo en este mundo. ¿Saben por qué? Porque a él, por la gracia de Dios, el Señor le ha revelado el misterio del evangelio. Eso es una maravilla. Eso es una maravilla. Por eso Jesús enseñó las parábolas. Porque ahora esas parábolas eran una forma de, este verbo no existe, pero me lo acabo de inventar, tontificar. O sea, hacer necios a los sabios. Ustedes son tan sabios en este mundo y no pueden entender esta parábola. Era una forma de embrutecer a los inteligentes, pero una forma de hacer sabios a los que eran considerados como viles y menospreciados.
a los niños, a los pobres, a los que no confiaban en sí mismos, a los que no tenían una religión y una sabiduría humana como el escudo de su salvación, sino a los que corrieron al Señor Jesucristo por la gracia de Dios. Hermanos, qué maravilla. Él entenebreció el entendimiento de los entendidos e hizo resplandecer con su mismo entendimiento, con un mensaje que entre otras cosas parece una tontería. Y eso lo dice Pablo en 1 Corintios capítulo 1. El mensaje de la cruz es locura a los que se pierden, pero a nosotros, Cristo, poder de Dios, sabiduría de Dios, justificación, santificación, redención, es todo para nosotros. En ese mensaje tropezaron los griegos con su sabiduría, tropezaron los judíos con su falsa santidad, pero aquellos que eran pobres y menospreciados y viles, hablando en términos espirituales, a ellos les resplandeció ese conocimiento para la gloria de Dios en Jesucristo. Ahora estamos más claros, ¿verdad? Ok. Ahora sí podemos ir a interpretar la parábola. Ya vimos la parábola, ya vimos por qué Jesús dio ese mensaje en parábola, y ahora vamos a ver cuál es el significado de esa parábola. Ahora, entre otras cosas, esto nos ayuda a entender por qué Marcos ubica el relato aquí. A estas alturas, como dijimos, muchas personas seguían a Jesús y podían estar preguntándose por qué personas como los escribas, los fariseos, incluso la misma familia de Jesús no lo recibía, pero otros estaban dispuestos a dejarlo todo. ¿Por qué? Y aquí viene la explicación de la parábola, versículo 13. De paso, hermanos, esta parábola ha sido usada en muchas ocasiones por los falsos predicadores de la prosperidad para enseñar que si tú siembras en buena tierra, dícese buena tierra la iglesia de ellos, el Señor te va a multiplicar tu ofrenda 30, 60 y 100 por 1. El problema con eso es que cuando Jesús interpretó la parábola, óyeme bien, Jesús interpretó la parábola, Jesús dijo que la semilla no era plata, que la semilla no era dinero, que no era carro, que no era, no. Es más, el sembrador tampoco eres tú en la parábola. Pero tú has oído, ¿verdad? Esa parábola, que venga y siembre aquí, porque esto es buena tierra, y si usted siembra 10,000, va a recibir 100,000. Y la gente que parece que está jugando como al casino, va y mete los 10,000 y jala la palanca. A ver si de pronto algún día le bota 100,000. Y como pasa lo mismo que pasa con los juegos de azar, esta no, pero la próxima sí. Y ahí van echando. Y de repente como que les viene una bendición y dice, me contestó, me botó la máquina, y vuelven y siguen tirando. Y entonces pastores avariciosos alimentan iglesias avariciosas. Iglesias avariciosas necesitan pastores avariciosos. Y así se alimentan mutuamente. Pero esta parábola no tiene nada que ver con dinero. No tiene nada que ver con diezmo ni ofrenda. Tiene que ver con el misterio del reino, que es lo que Jesús está diciendo aquí. Ahora bien, en esa parábola interpretada por Jesús, yo aquí quiero ser lo más cuidadoso posible de no añadir palabras a las del Divino Maestro. El Señor dice, ¿no sabéis esta parábola? ¿Cómo pues entenderéis todas las otras parábolas? Jesús está diciendo, esta parábola es la más sencilla de todas, pero es la base para entender las otras parábolas del reino. Y él dice, el sembrador es el que siembra la palabra. En otras palabras, el que está anunciando el misterio del reino, en este caso Jesús. Y estos son los de junto al camino, en quienes se siembra la palabra, pero después que la oyen, enseguida viene Satanás y quita la palabra que se sembró en sus corazones. ¿Quién es Satanás ahí en esa parábola? Satanás. En el griego es Satanás. Satanás. Estos son asimismo los que fueron sembrados en pedregales. El Señor explica y dice, son los que cuando han oído la palabra, al momento la reciben con gozo, pero no tienen raíz en sí, sino que son de corta duración. Porque cuando viene la tribulación o la persecución por causa de la palabra, luego tropiezan.
Es decir, son los que oyen la palabra de manera emocional, con gozo, pero que no hacen raíces doctrinales en crecer en la palabra, y cuando vienen las pruebas y las tribulaciones, se apartan del Señor. O sea, en ellos no creció la palabra, no llevan fruto. Cuarto, estos son los que fueron sembrados entre espinos y abrojos, los que oyen la palabra, pero los afanes de este siglo y el engaño de las riquezas y las codicias de otras cosas entran y ahogan la palabra y se hace infructuosa. Note que en todos estos casos hay un común denominador, nunca hay fruto. Estos no son tipos de cristianos, hermano mío. Son terrenos malos en los que la palabra no da fruto. Hay dos tipos de terreno, un terreno malo y un terreno bueno. ¿Cuál es el terreno bueno? Bueno, estos son los que fueron sembrados en buena tierra, los que oyen la palabra y la reciben y dan fruto 30, 60 y 100 por uno. O sea que pudiéramos decir que hay un terreno malo que se expresa en varias formas. Los que no les dura la palabra nada porque no la escuchan siquiera, ni la procesan. Los que se dejan engañar por Satanás y luego las riquezas de este siglo lo ahogan, y los que son emocionales. Pero esos son terrenos malos. Y hay tres tipos de terrenos buenos. Los que producen semillas con fruto al 30, al 60 y al 100 por uno. Pero hay dos tipos de terreno, uno malo y uno bueno. Es decir, que no hay tal cosa como cristianos cuya palabra Satanás se la roba, cristianos cuya palabra es ahogada, cristianos cuya palabra no, porque la palabra ya floreció en tu corazón. El tema es de fruto, de cuánto fruto. Y puede ser, obviamente, que los espinos y los abrojos eviten que tú lleves más fruto. Puede ser que el no tener raíces profundas eviten que lleves más fruto del que puedes llevar. Puede ser que el escuchar y el oír permita que Satanás venga y te ataque de tal manera que no lleves el fruto que deberías llevar, pero llevará fruto. Pero si tú eres si alguien es no creyente, es alguien que no va a recibir la palabra porque es idólatra, porque ama el dinero y las riquezas. Es alguien que no va a recibir la palabra porque solo está viviendo una religión superficial y emocional, o es alguien que simplemente escucha pero no procesa. Entonces esto es importante porque muchas veces nosotros hemos leído ese pasaje y hemos dicho, ay mira, hay cristianos que son como los que son de poca duración porque escuchan la palabra, pero espérate, o sea que esa persona es mala tierra. Porque eso es lo que dice la palabra, o eres mala tierra o eres buena tierra. Ahora lo que pudiéramos decir es, hay cristianos que en verdad deberían llevar mucho más fruto del que llevan. Oh, espérate, eso es otra cosa. Algunos producen al 30, al 60, pero hay algunos que están produciendo al 10, al 15. Ya eso es otra cosa, ¿verdad? Pero no está en cuestión el terreno. Vamos bien, ¿verdad? Jesús entonces explica el significado de los elementos que mencionamos en principio, sembrador, terreno y fruto. Y es interesante que Jesús, ya lo dijimos, habla de dos tipos de terreno, malo y bueno. Solo hay dos tipos de terreno. Terreno malo, donde la semilla lleva fruto, terreno bueno, donde no lleva fruto, terreno bueno, donde la semilla lleva fruto. Hay varias razones por las que en el terreno malo la semilla no lleva fruto, pero lo importante es que no lleva fruto. Pero hay varios tipos de terreno bueno y hay varios tipos de fruto. Lo importante es que lleva fruto en el terreno bueno. Ahora bien, esto es interesante porque normalmente se cree que una buena cosecha es de 10 espigas por una semilla. 10 espigas de trigo por una semilla. Pero cuando se tiene de 30, de 60 y de 100, se habla de algo excelente, una semilla, 30 espigas. Eso es excelente. Y cuando pensamos en el fruto de esa semilla, la palabra de Dios nos lleva hacia varias cosas, ¿no? La voluntad de Dios es que llevemos mucho fruto, Juan capítulo 15. Nos lleva a pensar en el fruto del Espíritu. Nos lleva a pensar en la santidad y como fruto vuestra santificación, dice la palabra. Nos lleva a pensar en la alabanza y en glorificar a Dios continuamente, frutos de labios que glorifiquen su nombre, etcétera, etcétera. Pero el fruto de la vida cristiana es algo que depende del Señor Jesucristo completamente.
Eso es lo que dice Juan 15. Si ustedes permanecen en mí y mis palabras permanecen en vosotros, llevaréis mucho fruto. Ustedes son la vid y yo soy los pámpanos. Usted dirá, oh, pero la palabra está hablando de que de trigo, no de vid. Pero al final parece que ambos pasajes apuntan a lo mismo, al fruto del creyente. Ahora podemos estar hablando también del fruto del reino en general. Más adelante el Señor usa una parábola que es la de la semilla de mostaza y cómo crece siendo una semilla pequeña y llena la tierra. Podemos estar hablando del fruto en el sentido en el que se extiende el reino y en cómo de un creyente pueden salir varios creyentes y cómo nosotros podemos convertirnos en quienes hacen proliferar por la semilla que ha sido sembrada el evangelio del Señor Jesucristo. Hay varias formas en las que en términos prácticos pudiéramos pensar en el fruto. Pero sin duda, cuando hablamos de fruto, estamos hablando de algo que Dios espera que suceda con todos los creyentes. Otra aplicación interesante es que a nosotros no nos corresponde dar el crecimiento de la semilla. En cierto sentido, como discípulos de Cristo, seguimos haciendo la labor de esparcir la buena semilla de la palabra y debemos ser conscientes que no somos los responsables del tipo de terreno en el que cae. Debemos ser pacientes en que nuestro buen Dios hará que su palabra lleve mucho fruto. Piense, por ejemplo, en sus hijos o sus familiares no creyentes, por un momento. Tal vez estemos esperando ver frutos rápidos, hemos estado regando la semilla por tanto tiempo y no vemos fruto de ninguna manera. Y es posible que tengamos que seguir esparciendo esa semilla una y otra vez, y otra vez, y otra vez, mientras oramos para que el Señor prepare el terreno y ablande sus corazones. Muchos de los que estamos aquí fuimos tierra mala por mucho tiempo. Fuimos terreno endurecido, pero ahora el Señor ha permitido que llevemos mucho fruto. Y eso no pasó por algo en nosotros, ha sido su obra. Él es quien ha trabajado para su gloria. Así que tú puedes ver a alguien hoy que tal vez es un terreno seco, que escucha y la palabra no va por ningún lado, o tal vez alguien que está entregado a la avaricia y el amor al dinero, o alguien que simplemente va y de repente el evangelio es como un juego para él. Yo llego, ay, me canto y voy y de repente, ay, no, yo no puedo con eso. ¿Por qué me golpeé el dedo pequeño del pie? ¿Por qué Dios permite eso? Yo no voy a ser cristiano porque en el mundo uno no se golpea los dedos pequeños del pie. Estaba leyendo eso en estos días, que a veces las personas que dicen, no, yo no voy a la iglesia porque la iglesia me ha hecho daño. Ok, vuelve al mundo, que ahí no te han hecho nada. Ahí todo el mundo te trata bien, todo es perfecto ahí. Pero definitivamente, hermanos, es la voluntad del Señor que nosotros oremos para que Él prepare la tierra. Y como lo dije hace un momento, muchos de nosotros fuimos tierra mala, malísima, mala. Es más, la semilla la echaban y rebotaba. ¡Ping! Eso era metal fundido. Pero un día el mismo Dios que creó los cielos y la tierra, con el mismo poder y la misma energía necesaria para crear los cielos y la tierra, Él mismo resplandeció en nuestro corazón. Y la semilla creció y ahora está llevando fruto. Para los que rechazan la palabra de Dios, nada ha de ser más horrendo en el día del juicio que haber sido expuestos a esa palabra, que siempre estuvo en sus narices, siempre. Pero la rechazaron por la dureza de sus corazones. Nada será peor en el juicio que sus mismas conciencias. El poder recordar que la verdad estuvo allí, que la escucharon, que se les habló y se les explicó minuciosamente, pero que decidieron abrazar el pecado y aborrecer la justicia. Eso será un gusano que nunca, nunca morirá en sus almas por los siglos de los siglos. Y eso será lo más horrendo de la condenación. La verdad estuvo ahí. Sabemos que el reino de Dios es la semilla creciendo en este momento, que se sigue esparciendo y que Satanás puede estar estorbando como las aves del cielo ese trabajo. Pero aún así el reino de Dios sigue creciendo, la iglesia no se detiene, su reino se sigue expandiendo.
Y ese debe seguir siendo nuestro trabajo, seguir orando para que ese evangelio siga creciendo y la palabra de Dios siga prosperando. Oremos, mis amados hermanos, en esta mañana. Padre, te damos gracias, Señor, por tu misericordia y tu amor. Y gracias por traernos, Señor, al evangelio a través de esta parábola. Y que nosotros, Señor, no merecíamos tu gracia y tu perdón, pero tú, Señor, nos has dado esto por tu misericordia. Señor, cuánta gratitud debe haber en nuestros corazones, cuánto regocijo, Señor, por saber, Padre, que tú nos has salvado cuando no lo merecíamos. Y que el hecho de poder tener siquiera el deseo de entender lo que ahora queremos entender, no es otra cosa sino el resultado de tu gracia benevolente. Padre, si hay alguien aquí que aún no te conoce, te pido que tú hagas resplandecer la luz de tu evangelio en su vida y que pueda arrepentirse de sus pecados. Que pueda ver, Señor, al sol de justicia nacer sobre su vida y que pueda abrazar, Señor, este evangelio con todas sus fuerzas. Señor, te doy gracias por habernos dejado ver, Señor, al Dios que es glorificado cuando hace justicia, pero al mismo tiempo es glorificado cuando tiene misericordia. Gracias por aclararnos la mente para poder entender lo que no podíamos entender y por ahora hacernos sabios según tu verdad. Te damos gracias y oramos en Cristo Jesús. Amén.